Queridos amigos, ojito con este dato. Entre los años 1995 y 2025, las pensiones en España han crecido un 72% en términos reales. Es decir, la pensión media de hoy en día compra lo mismo que los 90 y 3/4 partes más. Y os pregunto, ¿cuánto pensáis que han subido los salarios en este mismo periodo de tiempo? Pues la respuesta es básicamente cero. Pero ojo, porque la cosa en realidad es mucho peor. Y es que veréis, el salario medio está muy influido por la generación del baby boom, que son muchísimos, tienen sueldos bastante altos y además están a punto de jubilarse. Así que si en vez de mirar a la media miramos al sueldo de los más jóvenes, ya no es que estén estancados, es que están en caída libre. Fijaos, un trabajador nacido en los años 90 que empezó a trabajar justo después de que explotara la burbuja inmobiliaria, cobra hoy en términos reales un 20% menos que su padre cuando tenía su misma edad. Y claro, si a esto le sumáis que el alquiler promedio es varias veces más caro que hace años y que con un sueldo ya ni siquiera se puede pagar, nos queda un cóctel explosivo y una pregunta clara. ¿Hasta cuándo puede aguantar esta situación? ¿Cuánto tiempo habrá que esperar hasta que algún partido político recoja todo este enorme descontento creciente y le dé una patada en el tablero? Pues es posible que muramos esperando y que esta situación nunca cambie. Siento ser tan crudo, pero esta es la realidad. Y es que al fin y al cabo, con una población tan envejecida, España es como si 10 lobos y una oveja decidieran democráticamente el menú del almuerzo. Amigos, la situación es muy compleja. Las pensiones son un problemón, pero incluso si los políticos lo quisieran solucionar, que bueno, eso todavía está por ver que algún día se produzca, tampoco puedes cambiar el sistema de un plumazo. Claro que, un momento, porque todavía hay una esperanza que efectivamente podría cambiar el sistema. Se suele decir que la democracia es la dictadura de la mayoría. El 50% más uno de los votantes puede subyugar al resto por muy injusto que sea. Esto es justamente lo que vemos con el tema de las pensiones. Pero hay más casos. Por ejemplo, en política territorial, la mayoría de un país podría tomar decisiones que perjudicarán a una provincia en concreto. El territorio nacional contra una indefensa minoría local. No obstante, en esta regla hay excepciones. En democracia también hay casos donde la minoría impone su criterio frente a la mayoría. Y de nuevo, esto es algo que en España podemos ver perfectamente con ciertas regiones. El País Vasco, por ejemplo, es minoría en población a nivel nacional, pero siempre consigue grandes ventajas fiscales y políticas en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo es esto posible? Pues porque los vascos tienen un partido regional que defiende sus intereses ante el bipartidismo. Es decir, los vascos son la llave del gobierno. El PNV, por ejemplo, fue esencial en la moción de censura contra Mariano Rajoy, pero también hoy es indispensable para que Sánchez pueda gobernar y pueda mantenerse en Moncloa. Y digamos que a cambio de sus votos, Pedro Sánchez no se corta a la hora de otorgar privilegios al País Vasco, aunque estos perjudiquen a la mayoría de los votantes, a la mayoría de España en su conjunto. En resumen, que es un caso donde la minoría impone su ley. Así que la pregunta es, ¿podría ocurrir algo así con las pensiones? ¿Podría un partido que, no sé, representase solo a los jóvenes y que fuese una llave para el gobierno acabar con la boomercracia? Pues amigos, amigas, eso es justo la pregunta que trataremos de responder en este vídeo. Ahora bien, hablando de las pensiones, a ver, seguramente lleves un tiempo pensando en empezar a invertir tu dinero precisamente para tener una buena jubilación, aunque quizás por falta de conocimiento o formación todavía no hayas dado el paso. Pues bien, la pregunta es, ¿te gustaría aprender a invertir tus ahorros desde cero con una formación universitaria y de la mano de profesionales de primer nivel del sector financiero? Amigos, el sistema educativo nunca nos ha enseñado cómo manejar ni cómo administrar nuestro dinero. Y por ese motivo, muchísima gente o no se lanza a invertir o si lo hace, termina perdiendo su patrimonio. Pues bien, en la Visual Business School, junto a la Universidad de las Hespérides, hemos cambiado eso. En marzo de 2025 lanzamos el primer programa universitario que enseña desde cero cómo invertir con seguridad y control en distintos activos, como las acciones, los bonos, los inmuebles, las materias primas o los derivados financieros. Llamamos a las mejores puertas y juntamos a algunos de los mejores profesionales del sector financiero para impartir en cada uno de estos temas una formación sólida y rigurosa. Todo ello a través de clases completamente online, pero con atención personalizada y un título universitario europeo con 30 créditos oficiales. Desde entonces, cerca de 5.000 personas ya se han formado en este programa, haciéndolo el más exitoso del mercado hispanohablante en tiempo récord. Y lo mejor de todo, que muy pronto volveremos a abrir el periodo de matriculación para una nueva edición de este programa. Esta vez con muchísimas novedades, sobre todo relacionadas con la inteligencia artificial. En concreto, el próximo día 21 haremos una reunión en Zoom donde presentaremos el programa y responderemos todas vuestras dudas. Ojo, las plazas estarán abiertas solo durante 4 días, así que si quieres participar en esta nueva edición, haz clic en el enlace y así no te la perderás. Y ahora sí, dicho esto, sigamos con las pensiones, España y la gran trampa en la que estamos metidos.
Bien, en España hay unos 10 millones de personas de más de 65 años, uno de cada 5 españoles en edad de votar, y la edad promedio es de atentos 44 años y medio. O sea, que hay muchísimos españoles jubilados o a punto de jubilarse. Y todo este grupo, amigos, tiene un interés que para ellos está por encima de cualquier otra diferencia ideológica, y es que las pensiones mandan. Ahora bien, como hemos dicho antes, las mayorías no siempre gobiernan. De hecho, quienes tienen la sartén por el mango suelen ser las minorías bien organizadas con intereses comunes. Pensad, por ejemplo, en grupos como los taxistas, los agricultores, los funcionarios de determinados sectores o los colegios profesionales. Aunque representan una parte relativamente pequeña de la población, comparten objetivos muy concretos, están organizados y tienen incentivos para movilizarse y presionar a los gobiernos. En cambio, el resto de la ciudadanía, aunque sean mayoría, suelen tener intereses más dispersos y menos incentivos para coordinarse. El problema, pues que con las pensiones ocurren las dos cosas al mismo tiempo. Los jubilados, o los que lo serán pronto, son mayoría, pero también tienen un interés común muy concreto, y sin duda tienen tiempo más que de sobra para manifestarse cada semana llegado el caso. De ahí que los dos principales partidos de España, tanto el Partido Socialista Obrero Español a la izquierda como el Partido Popular a la derecha, tengan básicamente el mismo programa para las pensiones y estén todo el día con la matraca de acusar al otro partido de querer subir las pensiones menos que ellos. Sí, si seguís el discurso político en España, básicamente es una carrera por subir las pensiones. Punto. Hasta ahí. Sánchez acusa al PP de querer recortar las pensiones y ofrece blindarlas. Tellado. El PP está a favor de revalorizar las pensiones, que Sánchez no engañe a los españoles. Y eso que el equipo económico de los dos partidos entiende perfectamente el problema. Alguno hasta redactaba informes de esta cuestión antes de entrar en el gobierno. Pero entonces, ¿existe alguna posibilidad de reforma con los dos grandes partidos en contra? Pues amigos, amigas, la buena noticia es que sí. Quiero decir, ninguno de estos partidos va a poder gobernar en mayoría absoluta, así que necesita llegar a acuerdos. Y aquí es donde está la clave. Podemos llegar a una situación donde incluso un solo diputado pueda escoger qué partido gobierna. Os hemos hablado de los nacionalistas vascos, pero en realidad hay montones de ejemplos diferentes. Y es que, a ver, poniendo un ejemplo teórico, si hiciesen falta 101 escaños para gobernar, daría igual que dos partidos formasen un bloque con 50 sillones cada uno, o que uno de ellos ponga 99 y el otro solo un diputado. Daría igual porque no podrían gobernar. Quien tendría la llave para formar gobierno sería ese sillón que falta. Ese sería quien tendría la sartén por el mango. De hecho, eso es algo que ya ha ocurrido. Teruel existe, dará su decisivo voto a Sánchez. El pacto recoge prácticamente todo nuestro programa. La necesidad del PSOE de su voto es total. Fijaos, en las elecciones de 2019, Teruel existe, un partido que obtuvo menos de 20.000 votos, es decir, el 0,08% del total, consiguió un escaño decisivo que podía inclinar la balanza hacia el lado que ellos quisieran. A cambio, obviamente, consiguieron una lluvia de dinero público enorme para Teruel. Y a ver, si luego ese dinero terminó llegando o no a buen puerto, eso ya es otra historia. La cuestión es que en España, cada provincia tiene garantizados 2 diputados para enviar al Congreso, aunque su población no les dé para tanto. Para que os hagáis una idea, si el número de diputados se eligiera en función de la población, Teruel tendría que juntarse con Soria para enviar un único diputado al Congreso, y Madrid tendría que tener entre 11 y 12 diputados más, lo cual, por supuesto, cambiaría las reglas de juego. Pero ¿por qué esto no funciona así? Pues a ver, evidentemente no es casualidad. Todos los países del mundo dan más peso al voto rural para que la gente de las ciudades, que son más y están menos divididos, no tengan un poder casi absoluto. Además, el sistema electoral español lo diseñó un partido de derechas y lo hizo para garantizar que siguieran gobernando, dando más peso precisamente a las regiones que más les votaban en aquel entonces. Y amigos, aquí tenemos que aclarar una cosa. Mucha gente cree que los nacionalistas vascos o catalanes tienen tanto poder en Madrid porque el sistema electoral les beneficia, pero nada más lejos de la verdad. Más bien todo lo contrario. En el sistema español lo que realmente te beneficia es tener poca población y que ésta esté repartida en muchas provincias. Así, de esta forma, por ejemplo, Barcelona tiene 4 diputados menos de los que tendría con un método proporcional, y el País Vasco se quedaría igual. No, si sacan tantos diputados o tienen tanta influencia, no es porque el famoso método D'Hondt para asignar escaños o los distritos electorales por las provincias les beneficien. Es simple y llanamente porque en España hay muchos nacionalistas vascos y muchos nacionalistas catalanes. Y como conforman una minoría compacta, pues tienen ese poder de influencia del que hablábamos hace un momento. No es una cuestión de las reglas de juego, es esencialmente una consecuencia de cómo está repartido el poder territorial. Pero no nos desviemos. Volviendo al tema que nos ocupa, toca preguntarse si pueden hacer un partido, aunque sea pequeño, al que voten principalmente los jóvenes y que pueda oponerse al sistema de pensiones actual. Y que, bueno, ese partido tuviese la capacidad de influir decisivamente en la formación de un gobierno. ¿Y sabéis qué? Tampoco hay que imaginar mucho, porque en ese caso hay un partido que ya existe y que tiene muchos incentivos a adoptar ese rol tarde o temprano. Hablamos, obviamente, de Vox.
Vox, único partido del Congreso que vota en contra de la subida de las pensiones. El diputado de Vox, José María Figaredo, ha justificado su voto en contra de la revalorización pese a que ha asegurado que los españoles son cada día más pobres, al tiempo que ha advertido de que en los próximos 25 años el sistema de pensiones se enfrentará a una situación insostenible, terrorífica. Y es que, veréis, según varias encuestas, Vox es el partido favorito de los jóvenes con entre 18 y 35 años, donde obtiene el 30% de todos los votos. Es verdad que algunas encuestas están empezando a quitarles algunos puntos en esta franja de edad, pero bueno, todavía es muy pronto para asegurarlo. Es decir, que son la fuerza principal en este grupo de edad. Pues bien, la cuestión es que esto contrasta mucho con los mayores de 65, donde apenas consiguen el 10% del voto, es decir, 3 veces menos. Y amigos, lo más importante es el salto brutal que han dado entre los jóvenes en los últimos comicios, porque básicamente han duplicado su intención de voto en apenas un par de años. Ahora bien, tampoco saquemos conclusiones precipitadas. Es cierto que Vox ha votado en contra de algunas subidas de las pensiones, pero una cosa es estar en la oposición, sobre todo cuando tu voto no cambia absolutamente nada, y otra muy distinta, totalmente diferente, es gobernar. Y aquí aparece un problema de pura aritmética electoral. Bueno, de hecho, hay dos. El primero es que aunque muchos jóvenes están descontentos con el sistema, eso no significa que quieran recortar las pensiones o dejar de actualizarlas hasta que tengan una rentabilidad sostenible. No, veréis, según el CIS, que a ver, lo sé que no es la institución precisamente más confiable de España, pero la cuestión es que en este caso lo que nos dice también se ve en otros muchos países. Pues bien, según el CIS, apenas 1 de cada 6 jóvenes de entre 25 y 34 años cree que el Estado gasta demasiado dinero en pensiones. Es verdad que son máximos históricos. Hace apenas unos años esa cifra era 4 veces más pequeña. Es decir, el malestar existe y está creciendo. Pero seamos sinceros, la inmensa mayoría de los jóvenes no sabe cuál es la rentabilidad implícita del sistema, ni cuál sería una tasa sostenible, ni mucho menos tiene una propuesta concreta para reformarlo. Y además hay un segundo problema todavía más importante. ¿Puede Vox o cualquier otro partido hacer campaña abiertamente contra las pensiones sin perjudicar a todo el bloque de la derecha en su conjunto? Ojo con esta pregunta, porque por extraño que parezca, Vox probablemente sea una de las mejores noticias que ha tenido el Partido Popular en los últimos años. ¿Qué? ¿Por qué digo esto? Pues a ver, mucha gente asume que simplemente esta formación política divide el voto de la derecha, pero la realidad es bastante más compleja. Según estudios académicos, una parte importante de los votantes de Vox no procede del Partido Popular. Son votantes que si Vox desapareciera mañana, no acabarían necesariamente apoyando a los populares. Y eso cambia completamente la ecuación. Vox no solo compite con el PP, también amplía el mercado electoral de la derecha. Esta es la idea clave. Atrae más voto joven, más voto obrero y más votantes de rentas medias y bajas que tradicionalmente estaban fuera del alcance del Partido Popular. O dicho de otra forma, para el bloque de la derecha puede ser mejor tener dos partidos complementarios que uno solo. Poniendo un ejemplo visual, el PP pesca en el barrio de Salamanca, Vox intenta hacerlo en Getafe. Y mientras cada uno moviliza a perfiles distintos, mientras no se pisen los talones, ambos salen ganando. Claro que, un momento, porque todo esto tiene un enorme problema. El Partido Popular, amigos, es con diferencia el partido más fuerte entre los pensionistas. Así que, ¿de verdad se sentirían cómodos esos votantes si sus principales socios empezaran a hablar abiertamente de recortar pensiones? ¿Y qué ocurriría con los votantes moderados o con los indecisos? Hasta ahora, los estudios más rigurosos sugieren que el llamado miedo a Vox no ha sido especialmente eficaz para movilizar al votante de centro hacia la izquierda. Pero claro, imaginad que el debate deja de girar en torno a la inmigración o la identidad nacional y pasa a centrarse en algo mucho más tangible como son las pensiones. Entonces, la situación podría cambiar por completo. Porque una cosa es discutir sobre cuestiones ideológicas y otra muy distinta es tocar el ingreso mensual de millones de jubilados. Por eso el discurso de Vox sobre este tema siempre ha sido relativamente ambiguo. Sus economistas reconocen que existe un problema y que el sistema actual no es sostenible a largo plazo. Algunos incluso han defendido reformas profundas. Pero entre reconocer que hay una bomba de relojería en marcha y explicar quién va a pagar la factura, hay una distancia enorme. Y ahí, amigos, ahí es donde empieza el auténtico problema político y la aritmética electoral se complica. A la hora de la verdad, cuando se habla de garantizar las pensiones, estos políticos culpan a los chiringuitos, las paguitas, los asesores de los políticos, las administraciones públicas duplicadas o las ayudas a los inmigrantes. Pero no. La única forma de que el sistema de pensiones sea sostenible es con un recorte serio del propio sistema. Un recorte que, sinceramente, dudo mucho que Vox se atreva a llevar en su programa. Porque, a ver, podéis proponer todas las medidas que queráis, mejorar la eficiencia del Estado, eliminar duplicidades o invertir a lo bestia en inteligencia artificial y rezar para que eso multiplique la productividad, lo cual quizás estuviera muy bien y a España le vendría las mil maravillas. Pero en lo que respecta a las pensiones, da igual. El agujero en las cuentas públicas es tan grande que todas estas cosas serían prácticamente intrascendentes. A la hora de la verdad es imposible cerrar este problema, este boquete que existe, sin tomar medidas drásticas, sin abordar una reforma completa del sistema. ¿Qué opciones quedan? Quizás un Teruel existe de las pensiones, quizás un partido completamente nuevo con un único propósito, pues quién sabe, puede ser.
Es posible que un partido tan pequeño, cuyo único y exclusivo objetivo fuera reformar completamente el sistema, quizás no tuviese el inconveniente que os hemos contado de crear miedo en el bloque contrario y desanimar a tus propios votantes. Nadie en Andalucía, por poner un ejemplo, dijo: no voy a votar al PSOE porque Teruel existe, quizás saque un escaño y le arranque muchas concesiones para formar gobierno a Pedro Sánchez. Y eso me parece inmoral. No, probablemente ni siquiera supieran que ese partido existía. Nunca mejor dicho. Y a ver, que surja un partido así es una posibilidad, pero seamos realistas. Es cierto que hay provincias como Teruel, Soria o Albacete donde con unas pocas decenas de miles de votos puedes conseguir un escaño decisivo, pero precisamente estas provincias son en las que menos jóvenes viven. Recordad que el sistema está hecho precisamente para dar más poder a las regiones rurales, regiones más envejecidas y en según qué casos también con menores niveles de renta, que son precisamente las personas que más se benefician del sistema actual de las pensiones. Amigos, las pensiones son cada vez menos contributivas, es decir, cada vez hay menos relación entre lo que cotizas y lo que cobras después. Resultado, lo más eficiente en términos de rentabilidad es cotizar poco, tarde y mal. Y esto ocurre más en Soria que en Madrid o Barcelona, donde los salarios son más altos y hay menos desempleo. En resumen, que es muy difícil aprovechar esta especie de grieta que nos dan las provincias pequeñas para que triunfe un partido antipensiones. ¿Y qué pasa con el resto de las regiones? ¿Sería posible conseguir algún escaño donde no haya tanto voto al Partido Popular o al PSOE? Pues de nuevo es muy difícil. Además del bloque de izquierdas y de derechas, el otro gran factor que decide las elecciones es el nacionalismo. Así que no parece que haya mucho hueco para una agenda nueva. Digamos que todos los votos que no van a los dos grandes partidos ya están repartidos. Vale, sí, la otra opción sería crear un partido antipensiones y nacionalista. Algo así como el Alianza Catalunya de las pensiones. Ya sabéis, estoy haciendo referencia al partido que se fundó en 2020 y que podríamos decir que es el Vox independentista catalán. O sea, que sí que hay hueco para nuevos partidos nacionalistas. Pero volvemos a lo de antes. Este nicho ya está muy disputado y, como os hemos explicado, ni Cataluña ni el País Vasco tienen más diputados de los que les corresponderían con distritos electorales proporcionales a su población. Así que tampoco es nada fácil conseguir un escaño con pocos votos. Vamos, que no parece que haya escaleras que faciliten la tarea. En fin, resumiendo, yo creo que está bastante claro. Es muy difícil que un partido forme un gobierno de coalición en España si su propuesta principal es que las pensiones en España funcionen, por ejemplo, como en Suecia. La parte positiva es que, bueno, en Suecia tampoco hubo ningún partido pequeño que impusiera esto. En realidad, los grandes partidos llegaron a un consenso cuando el sistema simplemente explotó, entró en crisis y había sí que reformarlo porque no tenía futuro. Y a ver, sé que esperar a que todo esto explote no es el mensaje más optimista, pero bueno, supongo que es mejor que nada. Sea como sea, llegados hasta aquí, ahora el turno es para todos vosotros. ¿Sabéis hasta qué punto era insostenible el sistema actual de las pensiones? ¿Creéis que Vox obligaría al PP a recortarlas si llegara al poder? ¿Y qué opináis de la probabilidad de que nazca un nuevo partido con este único objetivo en mente? Dejadnos vuestra respuesta en los comentarios y a ver qué es lo que pensáis. Y por cierto, hablando de explosiones, más te vale prepararte y la mejor forma de hacerlo es con formación financiera. Así que no olvides apuntarte al directo de presentación de la tercera edición de la especialización universitaria en inversión multimercado y diversificación que hemos creado en la Visual Business School junto a la Universidad de las Hespérides. Será el próximo día 21 de junio a las 7:07 de la tarde, hora de Madrid. Puedes apuntarte con este QR que ves en pantalla o con el enlace que os dejamos en la descripción. Os daremos todos los detalles, responderemos a todas vuestras dudas y además os presentaremos una gran sorpresa, así que os esperamos. Va a merecer mucho la pena. Dicho esto, amigos, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a Visual Economics si es que aún no lo habéis hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo y hasta pronto.